Qué gusto poder saludarlos desde este programa de egresados con identidad UG en este bello recinto. El histórico Auditorio General de nuestra querida alma mater, la Universidad de Guanajuato. Sitio emblemático que genera pertenencia a la identidad de nuestra querida Universidad de Guanajuato. El programa Egresados con Identidad abraza la iniciativa de apreciados maestros universitarios para reunirnos hoy a conversar en torno a la trascendente vida profesional del maestro Miguel Montes García, distinguido egresado de la carrera de Derecho de nuestra Universidad de Guanajuato. Escucharemos en una grata conversación con nuestros invitados algunas vivencias en el desarrollo de vida profesional del maestro Montes García y que nos comparten como pinceladas de su quehacer en la función pública, en la actividad legislativa y en la docencia. Estamos en el programa Conversando con Identidad UG. Egresados con identidad, por siempre UG. Qué gusto que nos acompañen el programa Egresados con Identidad. Vamos generando nuevos episodios en el programa Conversando con Identidad UG, pinceladas con don Miguel Montes García. En esta ocasión tenemos a un invitado que es egresado de esta querida universidad, que es maestro de esta universidad, ha generado diversas actividades en la función pública, pero más que una actividad en específico, una cercanía muy importante con don Miguel y con muchos de los que por alguna razón hemos estado en esta Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato. El licenciado José Abenamar González Herrera, y en lo más común es decirle Pepe Abenamar, aunque a veces muy atrevido de parte de nosotros. No, con toda confianza, a mí me agrada que me llamen así. ¿Cuántos años en esta universidad? ¿Cuántos años? Bueno, yo llegué a la universidad a estudiar en el año 1967, somos egresados de 1971, próximos a cumplir nuestro medio siglo como abogados. Generaciones de oro. 67-71, todavía de abogados y notarios públicos. Así era la carrera. Y bueno, y he tenido la fortuna de dar clase en diferentes épocas en la universidad, y tanto en la Facultad de Contabilidad, la entonces Facultad de Contabilidad y Administración, y también en lo que fue la Facultad de Derecho y ahora división, ¿no? de Derecho, Política y Gobierno. Y siempre un gusto regresar a este espacio universitario tan querido por los egresados. ¿Notario público? Sí, soy titular de la Notaría Pública número 49 en Irapuato, Guanajuato, y formado en los valores de esta gran colmena legendaria. Así es. ¿Catedrático del posgrado? Sí, catedrático de Derecho Notarial, me acabo de retirar. Creo que ya era hora de dar paso a las nuevas generaciones, pero catedrático de Derecho Notarial y de Finanzas Públicas en otra época, en la Facultad de Contabilidad y Administración. El maestro nos platica la actividad y lo hace con una grata sonrisa de satisfacción. Sí, la verdad se nutre uno con las nuevas generaciones, el intercambio con ellos es valiosísimo, el empuje de ellos y la experiencia nuestra es una buena combinación. Siempre que uno está en el aula, ahora incluso en los espacios virtuales, nuestro profesor trasciende nuestra vida. Siempre ustedes han sido referente en cualquier momento de cátedra y después nos permiten la cercanía que en la Universidad de Guanajuato es muy común. Sí. Esa cercanía de alumno-maestro, independientemente de la función y de la edad. Definitivamente. Y bueno, tiene uno que hacer honor a la vida diaria, al ejercicio profesional, con los valores inculcados
en la Universidad de Guanajuato. Pues vayamos entrando a este tema de pinceladas con don Miguel Montes García, en donde le pregunto al maestro Pepe Abenamar, ¿dónde la cercanía, en qué espacio, con qué coincidencias con don Miguel Montes García? Yo creo que muchas. La primera fue como mi maestro, un gran maestro de Derecho del Trabajo, imponía con su solemnidad, con su firmeza en sus expresiones, y tuve la suerte de que fuera mi director de tesis de la Facultad de Derecho, de manera que yo me recibí con un sínodo presidido por don Miguel Montes García, y bueno, fue una experiencia muy bella. Después de ese contacto académico que, insisto, a los que estudiamos en un espacio como este de la Universidad de Guanajuato, de nuestra querida Colmena, nos vincula con los profesores una cercanía. Ellos nos van llevando en algunas ocasiones al ejercicio profesional. Ellos son nuestros consejeros en algunos asuntos que no encontramos por dónde buscarle una solución, y esa cercanía prevalece aún después de terminar la carrera. ¿Dónde vuelve a coincidir ya en la actividad, maestro? Bueno, me dispensó su amistad. Yo trabajé en la Junta de Conciliación y Arbitraje mientras estudiaba en la Universidad de Guanajuato, y el maestro don Miguel Montes García era litigante. Fue un primer contacto. Luego, por esa experiencia, él tuvo a bien recomendarme con los gobiernos de aquel entonces para ocupar puestos públicos. Y recuerdo que cuando el gobernador en turno le dijo que requería un presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de León, pues me recomendó, y yo era muy joven, estaba recién egresado, y decía, bueno, el reto es grande, y don Miguel confió en su servidor, de manera que eso me acercó en esa etapa ya de abogado con él, además que me dispensó su amistad, y tuvo amistad con muchos maestros también de esta universidad que fueron amigos míos. Se mantuvo esa cercanía con el tiempo, porque cuando usted me refiere, me dispensó su amistad, usted es un extraordinario amigo. Gracias. Y en ese recuerdo que hace de don Miguel, ¿alguna situación de convivencia importante para ustedes? Bueno, tuvimos coincidencias en la vida. Por ejemplo, una coincidencia fue que él fue director de Educación Pública del Estado de Guanajuato. Sí, señor. Él le tocó fundar las telesecundarias, y luego yo ocupé el mismo cargo poquitos años después, siguiendo esa directriz de don Miguel. Y en el año 1988, él era candidato a diputado federal por el distrito que entonces abarcaba Guanajuato, Silao y Romita, y yo fui candidato a diputado local por un distrito que era el 7º, que abarcaba parte de Irapuato y Romita, de manera que yo le aprendí muchas cosas en esa campaña, y me sorprendía las ganas que tenía de trabajar, porque acabábamos con visitas domiciliarias y eran las 11 y tantos de la noche, y el licenciado seguía con su vehemencia convenciendo a los electores porque era la mejor opción. De esa manera conversamos con Identidad UG. Hoy el maestro Pepe Abenamar nos acompaña como invitado. Hagamos un espacio, regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes. Está el maestro Pepe Abenamar como invitado en esta nueva serie de episodios de Conversando con Identidad UG, pinceladas con don Miguel Montes García. Retomo dos cosas porque es importante para el programa de Egresados con Identidad. Las generaciones de oro y plata, 50 años de egresado de esta carrera de Derecho. Sí. La cercanía que los alumnos y los profesores tenían en un espacio de alto respeto, de convivencia.
la trascendencia que tenían ustedes en nosotros para irnos formando ya no solamente en el aula, sino en la responsabilidad a la función y a la vida que también se generaba. ¿Dónde está en esas tantas vivencias y coincidencias Miguel Montes García con don Pepe Abenamar? Bueno, en las convivencias fuera de aula, desde luego, reuniones de comidas, de bohemia, un poco de cantar, de escuchar sus puntos de vista sobre temas relevantes de lo que estaba aconteciendo en México, en el mundo. Y la característica eran amenas, eran ilustrativas y respetuosas. Importante. Escuchaba uno también anécdotas de la vida de los maestros. Estamos hablando hoy de don Miguel Montes García, de nuestra admiración hacia él. Y bueno, pues también había otros maestros que fueron amigos de don Miguel, como Ignacio Patlán Romero. Sí, señor. Que daba derecho civil y que tenía una cercanía. Entonces coincidíamos en reuniones de esa naturaleza y aparte de aprender derecho fuera de aulas, pasábamos momentos muy gratos, cantando, debatiendo, porque el espíritu del estudiante es cuestionar. Sí, señor. Y el maestro, con su experiencia, pues de decirnos sus puntos de vista y sus porqués. Esa era la convivencia que teníamos en esa época con don Miguel. Y en la vida, bueno, se vino dando otras concurrencias de participación con él. Él fue un significativo legislador, sí, señor, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Por citar algunas cosas importantes, él fue partícipe de aquella reforma política de 1977, inspirada por don Jesús Reyes Heroles, pero él formaba parte del equipo cercano de don Jesús, con Rodolfo González Guevara, con Antonio Riva Palacio, con José Luis Lamadrid, y esas gentes que enriquecían la aportación para lo que ya se avisoraba como una necesidad de democratización en México. Y don Miguel fue parte muy importante. Y qué decir en el 88, cuando con toda firmeza él ejerce su función en la Cámara de Diputados para poner orden. Presidiéndola. Para poner orden, porque parecía en el 1988, que iba a haber desorden en el ámbito legislativo. Y don Miguel, con sus principios, con su manera de ser, con su actuar, puso orden y se ganó un respeto generalizado. Y estoy hablando del año 88, y bueno, don Miguel, a raíz de eso, ocupó cargos importantes. Llegó a ser procurador de justicia de la Ciudad de México, y siempre conduciéndose con verticalidad, conforme a sus principios, conforme a sus ideas, e inspirando pues a los que fuimos sus alumnos y sus amigos. Y con el paso de los años nos contaba sus momentos duros en la vida pública, que los tuvo. Sí, señor. Que los tuvo, le tocaron casos muy especiales, y él con pasión, con su dedicación, explicaba en su círculo de amigos, además de que lo hacía en la opinión pública, cómo había sido su actuar, y tenía a bien regalarnos lo que documentaba. Caso que le tocó muy difícil, que fue el caso Colosio, y que él se sirvió entregarnos a sus amigos los libros que se editaron respecto a su actuación, que hasta la fecha prevalece como la verdad legal. Ahí había alguna actividad, incluso donde nos visitaba el maestro en estas aulas y hacía un ejercicio muy parecido a este que usted nos comparte. Don Miguel Montes García siempre en compañía de alguien, siempre fortaleciendo a alguien y con un grupo discreto, me refiero sí, al trabajo, pero con muy buena cohesión. Sí, cómo no, supo tener un grupo de amigos, bueno, de colaboradores, cuando ejercía funciones
tareas públicas y en ese sentido se rodeaba de gente muy capaz. Y bueno, destaca su relación de amistad con don Eugenio Trueba Olivares, que él lo veía como un mentor, como un inspirador, y siempre pedía el consejo sabio de quien fuera 2 veces rector de esta casa de estudios. Y bueno, sigo platicando y tuve el honor de participar en un homenaje que le hicimos los egresados de mi generación a don Miguel, y me tocó hablar de él, y bueno, pues como tengo mucho que platicar, pues me tocó el discurso y resalté su actividad desde sus inicios. Él estudió una parte de su vida en la ciudad de León. Sí. Él estudió aquí en la Universidad de Guanajuato. Él fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, litigante distinguido, 4 veces legislador, creo que, o a lo mejor suprimo alguna, pero por lo menos fue 4 veces, 2 o 3 local y 2 federales. Ocupó la dirección de Educación Pública y otros cargos. Fue director de gobierno, si mal no recuerdo, de la Secretaría de Gobernación, en esa época que yo refiero, que le tocó participar en lo de la reforma política. Pues de manera que podríamos platicar de don Miguel muchísimo tiempo. Pero esa es la cercanía de la universidad con sus profesores, esa es la cercanía de los egresados con identidad. Hacemos un espacio, regresamos con ustedes, estamos en Conversando con Identidad UG, pinceladas con don Miguel Montes García. Regresamos con ustedes. Hoy tenemos de invitado al maestro Pepe Abenamar. Estamos en Pinceladas con don Miguel Montes García. Hemos transitado en esta conversación por espacios, algunos de reflexión, la cercanía de los profesores con los alumnos, la convivencia, cómo nos encaminan a nuestra primera actividad. Siempre prevalece ahí, y después, de una manera muy respetuosa, don Pepe nos dice: y me permitió su amistad, una amistad que dura muchos años y que hoy sería motivo para decir, y alguna anécdota que por ahí esté. ¿Cómo no? Don Miguel era muy ingenioso. No tuve yo presencia en esa anécdota, pero la referían mucho. Don Miguel era director general de Educación Pública del Estado. Sí, señor. Y discutía con el encargado o delegado de SAOP, que era la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obra Pública del Gobierno Federal, sobre la versatilidad del abogado. Y le dijo el ingeniero Pablo, oiga, muy versátiles, pero no pueden hacer un puente. Y don Miguel le contestó inmediatamente: ¿de cuántos días lo quieres? De manera que, siendo director de Educación Pública, pues sabía bien de los puentes. Y esa fue una de las anécdotas que yo recuerdo. Y en Las Bohemias había una canción que le gustaba mucho oír e interpretar, que era la de Jacinto Zenobio. Sí, señor. Porque el México de la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, era un México muy rural, y las canciones que evocaban el origen, el pueblo, la comunidad en donde había salido una persona a otro lado, y sobre todo a la Ciudad de México, pues eran muy recurrentes, y una de las más populares de aquella época era Jacinto Zenobio. Sí. Que narraba una triste historia, ¿no? Sí, para entonarla, sí. Las cuerdas, que son las mejores compañías en este tipo de canción, no llevan un ritmo que no sea aquel donde se siente la letra. Exacto. Y donde se va escuchando la historia como una forma de vivir. Cierto. Lo que va generando. Sí. Aparte, don Miguel siempre hacía énfasis a que el origen de su infancia y su familia lo narraba con exquisita forma de saborearlo para los que los escuchaban. Por supuesto. Él era originario, si no mal recuerdo, de Degollado, Jalisco,
había estudiado en La Piedad, Michoacán, del otro lado del puente. Así como la canción dice. De sí, José señor. Alfredo. Y pasó por León, que le gustaban las canciones que le gustan a los leoneses, entre otras los colorines. Sí, Antenoche fui a tu casa por el Río de los Dolores. Y bueno, luego llega aquí a Guanajuato y creo que tuvo una participación también destacada en instituciones culturales como Radio UG, pues tenía una voz que imponía y no le era difícil ser conductor, ser locutor, y creo que fue una época que también él seguramente disfrutó. Sí, don Diego León Rábago nos platicaba, él también estuvo en la radio, como muchos personajes importantes, y decía que don Miguel había llegado a ser el primer locutor de Radio Universidad, y en un diálogo con identidad que tuve con don Miguel, él me refería con extremada claridad, como él lo hacía, que a lo mejor no era el mejor, pero que tenía una licencia y que eso permitía, con la venia del señor rector, que era don Eugenio Trueba, y que había terminado ese espacio de ser locutor cuando a él, con el gusto de ser estudiante y de apoyar a los estudiantes, el rector le había dicho hasta ahí, pero lo platica de una manera tan hermosa que lo que uno hace es primero saborearlo, escucharlo. Ahí hay un antecedente histórico de ser el primer locutor de la Universidad de Guanajuato. El primer locutor con licencia. Sí, señor, y el primero que tenía el inicio de la locución en esta importante pues comunicación. Otro dato para la historia. Otro dato para la historia. Y algo que en política lo entenderán los que son más grandes de edad, que tienen la experiencia acumulada. A don Miguel le tocó ser un diputado local que fue electo en tiempo de un gobernador saliente, que era don Juan José Torres Landa, y eran, no sé si un año con el gobernador saliente y 2 con el entrante, pero había un gobernador, una legislatura que convivía con 2 gobernadores. Y él fue un diputado que se significó por no estar de acuerdo con alguna propuesta de ley que en aquel entonces era casi, era muy inusual y era casi una rebelión. El que no estuviera de acuerdo, sí. Ejecutivo. Recuerdo porque a mí me ocurrió algo parecido, porque no había que cambiarle, como hoy dicen, lamentablemente, ni una coma a lo que mandaba el Ejecutivo. Y don Miguel se opuso a varias de las iniciativas de ley, entiendo que algunas de ellas con éxito. Entonces también es parte de su forma de ser, de su forma de pensar y de su congruencia entre lo que decía y hacía. Y mire que lo dice alguien que ha asumido el compromiso de la representación en la actividad legislativa, como es el maestro Pepe Abenamar. Vamos cerrando, nos quedamos con muchos mensajes, nos quedamos con ganas de seguir escuchando, pero vamos a dejar en el tintero algo para las próximas actividades de los nuevos episodios de Conversando con Identidad UG. ¿Con qué nos quedamos, don Pepe? Pues nos quedamos con el ejemplo de vida de don Miguel, nos quedamos con su respeto a los valores en los que se formó. Por ejemplo, el valor supremo que seguramente siempre tuvo en cuenta es el valor de la justicia, el de honrar la palabra, el de ser congruente. Yo creo que esos son valores que siempre nos recordarán a don Miguel Montes. Había algo que a veces no nos gustaba, pero que luego lo entendíamos, su claridad de posicionarse. Él decía: mi opinión sobre este tema es el siguiente, y daba argumentos y razonamientos de por qué, y con firmeza lo sostenía. Había debate en el grupo de amigos, en el que convivíamos amigos de distintas edades, y siempre don Miguel, yo digo que desde un atril de conocimiento vasto, qué bien dicho, alegaba, ¿no? Y nosotros a querer entender
y razonar con él. Gracias al maestro José Abenamar González Herrera, él en algún momento de la formación profesional y ejercicio en la actividad pública fue mi mentor y siempre lo agradeceré en el Congreso del Estado. Al contrario. Estamos conversando con Identidad UG, pinceladas de don Miguel Montes García. No se pierda los próximos episodios. Por siempre UG.